Tesorería. Lo primero que vamos a ver es la generación de los vencimientos. A la hora de contabilizar una factura podemos teclear manualmente el vencimiento correspondiente o podemos calcularlo de manera automática desde la aplicación. Para ello es preciso dar de alta las diferentes formas de cobro o pago que se puedan dar en la empresa. Para configurar las formas de cobro o pago accedemos a la opción del menú Mantenimiento de tablas, formas de cobro-pago. Para configurar las formas de cobro-pago es necesario indicar un código y una descripción. En la parte superior de la ventana utilizamos la rejilla para introducir las características de la forma de cobro o pago. Los campos de la rejilla son impreso, es un dato interno para poder guardar el registro en la base de datos. Cuenta. Aquí vamos a introducir la subcuenta sobre la que se anotarán los hechos económicos cuando se aplique esta forma de pago. Importe porcentaje. Escribimos el importe que ha de aplicarse a esta línea. Por ejemplo, si el pago consiste en un talón más 3 letras y el talón ha de ser por el 50% de la operación, escribimos 50% en la línea correspondiente al talón y 50% en la línea correspondiente a las letras. En cambio, si fuese un talón por 500 euros, independientemente del total de la factura, escribimos 500 sin el porcentaje. En este caso, en el último apunte que se genere, da igual la cantidad que se introduzca. El programa siempre le aplica todo el importe que reste después de calcular las líneas anteriores. Si, por ejemplo, es una forma de pago transferencia y es una única transferencia, se genera una única línea por el importe total, el 100%. En la columna Número de impresos escribimos el número de documentos y apuntes que se generan a partir de la configuración de esta línea. Continuando con el ejemplo anterior del talón y las 3 letras, tendríamos que poner un 1 en la línea correspondiente al talón y un 3 en la línea correspondiente a las letras. En la columna Día Pago Cobro podemos introducir separados por comas los días fijos de pago o cobro que tenga establecidos la empresa. El programa admite hasta 3 días separados por comas. Por ejemplo, los días 10, los días 20 y los días 30. El programa va a generar los vencimientos de forma que coincidan con el primer día de los especificados que sea posterior a la fecha resultante del cálculo. En la columna Días vamos a introducir el número de días que han de transcurrir desde la fecha de la factura hasta el primer vencimiento. Por ejemplo, si estamos configurando el talón a 30 días, pondríamos un 30 en el campo días. En la columna intervalo pondremos el número de días de intervalo entre vencimientos de los documentos indicados en esta línea. Continuando con el ejemplo de las 3 letras, pondríamos aquí un 30. Estos son los días que median entre letra y letra. En las columnas Modo, Referencia y Domiciliación podemos introducir códigos de 3 letras para el modo y la referencia o 10 para el domicilio. Estos datos se trasladan automáticamente a las casillas correspondientes de la forma de pago en la pantalla Introducción de apuntes. En las columnas Días e Intervalo, el número 30 tiene un significado especial, refiriéndose siempre a un mes, aunque el mes no sea de 30 días. De igual forma, 60 significa 2 meses, 90 3 meses y así sucesivamente. Si un vencimiento cae en domingo, se traslada automáticamente al lunes siguiente.
No ocurre lo mismo con los días festivos, puesto que el programa no los tiene en cuenta. Para poder generar vencimientos automáticos tenemos que marcar en qué clientes y proveedores queremos generar vencimientos. Para ello, accedemos a la ventana de tratamiento de cuentas y subcuentas y marcamos el check Generar vencimientos. Además, al grabar, en la pestaña Facturación asociamos la forma de pago. Para que funcionen los vencimientos automáticos tenemos que tener marcada la opción Vencimientos automáticos dentro de Herramientas, Preferencias, Opciones en la pestaña Módulos. Además, en la pestaña Apuntes también tendremos que marcar, al generar la partida triple, tener en cuenta la forma de pago. Con esto, a la hora de contabilizar una factura utilizando la partida triple, nos divide el total factura entre el número de vencimientos de la forma de pago. En este caso nos ha generado la primera línea por el importe del talón y nos ha dividido el resto entre las 3 letras. Además, dentro de las preferencias tenemos una opción más al generar la partida triple, preguntar la fecha de factura. Si no tenemos marcada esta opción, el vencimiento siempre se calcula a partir de la fecha de contabilización. En cambio, si tenemos marcada esa opción, a la hora de hacer la partida triple, nos pregunta la fecha factura. En este caso va a calcular el vencimiento a partir de la fecha factura y no de la fecha contabilización. La aplicación dispone de diferentes herramientas para gestionar la tesorería. Una de ellas la encontramos en el menú Tesorería y consiste en un conjunto de listados de los que se obtiene toda la información de partidas pendientes, de clientes, proveedores, antigüedad de la deuda, saldos por meses. La segunda herramienta se denomina Gestión de efectos y remesas y lo veremos en otro vídeo. Para acceder a los listados de tesorería lo haremos a través de la opción del menú Tesorería. A continuación, iremos mostrando cada uno de los listados. Gestión de cobros por cuenta. Seleccionando esta opción se presenta una ventana de diálogo con las diferentes configuraciones de visualización de partidas pendientes. Desplegando el combo Título, elegimos el formato que nos interese, incluidos en el estándar o previamente configurados por el usuario. Una vez aceptadas las condiciones de búsqueda, se presenta el siguiente informe, que permite marcar mediante el ratón aquellas facturas que queramos tratar. Pinchando en el botón Acciones se presenta la siguiente ventana. A continuación vamos a ver cada una de las acciones. Apuntes con el mismo importe. Al seleccionar esta acción nos aparece la siguiente ventana con información sobre apuntes relacionados con el elegido. Archivo óptico de documentos. Esta opción nos permite acceder al fichero que hemos relacionado con la factura seleccionada. Contabilizar asiento. Esta opción nos permite contabilizar el asiento de cobro de las facturas seleccionadas. Primero nos muestra una ventana de condiciones para efectuar el asiento, en la cual, como mínimo, tendremos que indicar la fecha de contabilización, la cuenta de cobro. Si queremos un asiento global por cuenta o por factura y el concepto del asiento. Al pulsar el botón Grabar
la aplicación nos genera de manera automática el asiento de cobro de las facturas seleccionadas. Contabilizar asiento por forma de pago-cobro. Al seleccionar esta acción, el programa propone la siguiente ventana en la que deberemos cumplimentar los campos que condicionarán la ejecución del asiento. Previamente es preciso que hayamos dado de alta las distintas formas de pago desde el menú Mantenimiento de tablas. El campo Fecha a contabilizar es la fecha del asiento. Tiempo real, sí y no. Si se cumplimenta con una S, el asiento se incorpora a la contabilidad en tiempo real. Y si se cumplimenta con una N, se incorpora en el diario en diferido. Forma de cobro o pago por defecto. Si este campo no se cumplimenta, el programa selecciona la forma de cobro que se haya asignado al cliente en la ficha de terceros. Si cumplimentamos este campo, el programa utilizará esta forma de cobro o pago para todos los clientes que hayamos seleccionado, siempre y cuando en el siguiente campo, en todos los apuntes, pongamos una S. Con esto le estamos diciendo al programa que la forma de cobro o pago que hemos asociado aquí por defecto es para todos los clientes. Si le ponemos una N, a cada cliente le asocia su forma de cobro. Forma cobro o pago en apunte factura. Si se cumplimenta con una S, el programa utiliza la forma de cobro indicada en el asiento de la factura. Si se cumplimenta con una N, es porque previamente hemos cumplimentado en el campo anterior la forma de pago a utilizar o se ha asignado en la ficha del tercero. Datos adicionales del apunte. Muestra campos del apunte que no aparecen en el listado. Emitir cartas recibos. Al seleccionar esta acción, se emiten por impresora los correspondientes documentos conforme al formato que se haya establecido durante el proceso de configurar igualas. El programa nos presenta la siguiente pantalla. Si contestamos sí, la aplicación nos presentará la siguiente pantalla. En esta pantalla podremos cumplimentar la fecha de emisión, el banco y el código de la iguala o recibo con el número de filas y número de talones por página. El número de filas por talón y el número de talones por página debe ser el correcto para que se realice correctamente el salto entre talones. Si a la ventana Emisión de documentos contestamos no, la aplicación nos presenta la siguiente pantalla. En esta pantalla podremos elegir el documento a emitir de los que hayamos asociado. Si el documento no se ajusta a nuestras necesidades, podremos utilizar el asistente de funciones desde el menú Herramientas para configurar cualquier tipo de documento en Word. El programa ofrece una serie de documentos de Word configurados que se encuentran en la ruta de instalación en la carpeta Hoja. Extensiones de la contrapartida. Se muestran las fichas auxiliares asociadas a la contrapartida de la subcuenta seleccionada. Extensiones de la subcuenta. Se muestran las fichas auxiliares asociadas a la subcuenta seleccionada. Historial, factura, operación. Nos muestra un historial de la factura seleccionada. Información contrapartida. Visualiza el código, título y saldo de la contrapartida del apunte seleccionado. Marcar facturas como pendientes, marcar facturas como resueltas. El programa resuelve aquellas facturas en las que coincida exactamente el número de factura, la subcuenta y el importe. En otro caso, las facturas estarán pendientes. Por tanto, si hemos hecho manualmente el asiento de cobro y no hemos indicado el número de factura, éstas seguirán apareciendo como pendientes en el listado de tesorería. En este caso,
podremos utilizar la herramienta de cancelación manual tanto para marcar como resueltas aquellas que estén pendientes, como para marcar como pendientes aquellas que aparezcan resueltas. Modificación, vencimiento, modo y domicilio. Antes de contabilizar asientos de cobro, puede resultar necesario modificar el vencimiento, el modo o el domicilio incluido en la factura original. Mediante esta acción, es posible marcar sucesivamente distintas facturas y modificar estos datos en los apuntes originales de las mismas. Generación de las normas 1914 Core 1944 B2B. En esta norma se van a incorporar las facturas que tengamos seleccionadas en este momento. Al aceptar, nos aparece una ventana de condiciones para la generación de la norma. Nombre del soporte, fecha de cargo y fecha soporte. Si la fecha de cargo está en blanco, a cada efecto se le asigna la fecha de vencimiento que le corresponda. Si hay fecha de cargo, toma para todos los efectos esa fecha de cobro, independientemente de cuál sea su fecha de vencimiento. Banco de la empresa, versión cuaderno 1 o 2. 1. Si cumple el plazo normal de 7 días mínimo desde el envío de la norma hasta el cobro de los efectos, o 2. Es un plazo reducido para que, si un efecto cumple fecha de vencimiento dentro de los 7 días de plazo mínimo, se pueda hacer efectivo su cobro. Y sufijo ordenante y presentador, que son datos que os tiene que informar el banco. Al pulsar el botón Grabar, se genera automáticamente el fichero de la norma para enviarlo a través de la página web del banco. Notas asociadas a cada apunte. Muestra todas las notas asociadas al apunte seleccionado. Reclamar facturas pendientes, reclamar saldos pendientes. Esta acción nos permite emitir cartas de reclamación de deuda previamente configuradas en Word. Visualizar apuntes del asiento muestra todos los apuntes que componen el asiento que corresponde al apunte seleccionado. Gestión de cobros por NIF. Los cobros y pagos por NIF hacen posible el análisis de partidas pendientes por factura, con independencia de que se encuentren contabilizadas o no en la misma cuenta varias facturas de varios terceros diferentes. Este listado nos muestra las facturas pendientes ordenadas por NIF y permite exactamente las mismas acciones que el listado que hemos visto anteriormente. Gestión de pagos por cuenta. Seleccionando esta opción se presenta una ventana con las diferentes configuraciones de visualización de partidas pendientes de pago. Desplegando la lista asociada al campo título, podemos elegir el formato que nos interese. O, desde la configuración del listado, podemos seleccionar los que hemos configurado previamente. Una vez aceptadas las condiciones de búsqueda, se presenta el siguiente informe. Tiene el mismo funcionamiento que en los cobros. Me permite marcar mediante el ratón aquellas facturas que vamos a tratar. Pulsando el botón Acciones, nos encontramos las mismas acciones que podemos ver en la gestión de cobros. Gestión de pagos por NIF nos muestra las facturas pendientes de pago ordenadas por NIF y nos permite realizar las mismas acciones que la gestión de cobros. Gestión de saldos pendientes. Este listado nos muestra los saldos pendientes de clientes y proveedores. La ventana de condiciones del listado es la siguiente y nos permite acceder a dos plantillas, una para clientes y otra para proveedores. Seleccionamos la plantilla de clientes y accedemos al siguiente informe que nos da los saldos pendientes. Este listado no admite acciones. Aplazamientos de pago
Es un informe que me da la relación de facturas con los importes pagados dentro de plazo, pagados fuera de plazo, importe pendiente dentro de plazo, importe pendiente fuera de plazo. Variación de fondos de rotación. Para poder calcular los fondos de rotación, el programa presenta una configuración a la que podemos acceder a través del menú Ver, Configuraciones. Podremos dar de alta otras configuraciones y seleccionar el modelo de cuentas que queremos llevar a cada apartado. Si en la ventana principal seleccionamos la configuración y un nombre de sesión, al cargar datos de la contabilidad obtendremos los datos en una rejilla, tal y como vemos a continuación. Tendremos posibilidad de incluir previsión o bien de cobro o pago, incluir en activo disponible o realizable, sin domicilio, caja, banco y el importe. Podremos sacar un listado que nos dé un resumen con las variaciones totales. Estados financieros. Esta opción del menú nos permite acceder a una ventana en la que el programa nos ofrece dos configuraciones de estados financieros. Estado de orígenes y aplicación de fondos, variación capital circulante. Al seleccionar uno de los informes y pulsar el botón Emitir, accedemos a la ventana de configuración. El funcionamiento de estos informes es exactamente igual al resto de listados. Antigüedad de la deuda. Este listado se compone de diversas plantillas. Por ejemplo, la plantilla de antigüedad de la deuda de 1 a 720 días presenta la siguiente estructura. Nos permite ver la antigüedad de la deuda de los clientes de 1 a 720 días. Previsión de cobros. El listado de previsión de cobros presenta la estructura que vemos en pantalla. La aplicación efectúa los cálculos a partir de la fecha de vencimiento grabada en el asiento de la factura del cliente. Saldo de clientes por meses. Seleccionando esta opción accedemos a la ventana de condiciones de listado. También se compone de diferentes plantillas y nos presenta la información de los saldos pendientes por meses de cada cliente. Estado de flujos de efectivo, método directo. Es un listado que nos da la información correspondiente al estado de flujos de efectivo en el ejercicio y el efectivo o equivalentes al final del ejercicio. Este informe se cumplimenta con los estados de tesorería. En los asientos en los que interviene una cuenta de tesorería hay que indicar el estado. Si se trata de un pago de facturas, de un cobro de facturas, un pago de nóminas, de IVA, con esta información cumplimentamos de manera automática el estado de flujos de efectivo. Traspaso entre bancos. Se trata de un listado que permite contabilizar movimientos entre los bancos de la empresa. Seleccionando uno de los bancos del listado y pulsando el menú Acciones, tenemos posibilidad de realizar traspaso entre bancos. Únicamente tenemos que cumplimentar la fecha del traspaso para el asiento contable, el banco destino y el importe del traspaso. Al pulsar el botón Grabar, la aplicación genera el asiento contable y habilita una ventana en la que podremos seleccionar un documento previamente configurado para ordenar la transferencia bancaria.